Con Aristóteles vamos a ver ahora, vamos a avanzar adentrándonos cada vez más en la filosofía primera, ¿verdad? Ya para los que nos tocaba ver hoy, nos interesa especialmente, ya habíamos ubicado que para Aristóteles la mejor manera de conocer algo sobre las cosas es ese tipo de conocimiento que él va a llamar ciencia, que vamos a denominar ciencia. Para Aristóteles la metafísica es una ciencia. Nada más aquí recuerdo que, o les recuerdo, que, que ciencia no tiene para nosotros hasta este momento del curso el significado que tiene contemporáneamente. Ciencia es simplemente por decirlo de una manera tal vez demasiado simple, demasiado rápida, ciencia es el tipo de conocimiento que es más adecuado. Más adecuado en función de qué? En función del objeto de conocimiento al cual se refiere. En función al tipo de conocimiento que tenemos de esos objetos o de ese objeto que conocemos por medio de ese cúmulo de conocimientos, ¿verdad? Obviamente, ustedes entenderán que aquí, epistemológicamente hablando, hay un supuesto fuerte, funcional, metodológico y filosófico, el cual es que podemos efectivamente tener acceso al conocimiento adecuado. Ese, ese supuesto lo hemos tenido presente durante todo el curso, ¿verdad? Las propuestas que hemos venido viendo desde Tales hasta la fecha, parten del hecho de que se puede conocer de mejor o peor manera y que lo que estamos es tratando de vislumbrar cuáles son las condiciones según las cuales conocemos más adecuadamente. En ese sentido, Aristóteles no va a ir a la saga, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya habíamos visto ciertas características que tenía esa primera filosofía, ese conocimiento de ciertas causas, de ciertos principios, de las primeras causas, de los primeros principios, de las causas o principios más fundamentales, que era que eran poco comunes, no era un conocimiento práctico, además es contemplativo, se busca por sí mismo, ¿verdad? Da cuenta de las causas, o mejor dicho, no da cuenta, sino que nos permite eficientemente recurrir a una explicación por causas. Por eso para Aristóteles este tipo de conocimiento es el que también nos permite hacer explicaciones sobre las cosas. Habría que decir ahí, en ese sentido, vean que estas filosofías de alguna manera, especialmente de lo que hemos visto, eh, vamos a decirlo así, dadas las características que tienen las propuestas, tanto de Platón y Aristóteles, yo me animaría a ubicarlas como las más didácticamente pensadas, en el sentido de que están desarrollando una explicación, una propuesta, pero con un sentido como muy de explicar la cosa, de explicar cómo va esto a lo que nos estamos refiriendo. Eso es relevante. Eso es relevante. Y en el caso de Aristóteles también determina la manera en que se presenta el contenido, ¿verdad? Y Fabricio decía, bueno, es también un poco oscuro. Sí, lo es demandante. Aristóteles es un autor que no es especialmente sencillo, ¿verdad? Pero habiendo dicho eso, bueno, vamos a tratar de ver cómo nos acompañamos para avanzar. Ahora, habiendo dicho que hay un tipo de conocimiento que es el conocimiento científico, tendríamos que decir que para Aristóteles hay una ciencia y ojo esta definición, ojo esta delimitación del campo al que se dedica la filosofía primera. Hay una ciencia, o sea, hay un episteme que estudia, ojo, aquí mucho cuidado, estudia lo que es en tanto que algo que es. Y aquí empiezan un montón de frases, un montón de afirmaciones aristotélicas que suenan un poco como a trabalenguas, un poco enredadas. Podríamos decir que esto se parece un poco a aquellos versos del poema de Parménides, cuando Parménides decía que había el camino de lo que es y que es imposible que no sea,
y por otro lado está el camino de lo que no es y que es imposible que sea. Y uno, la primera vez que lee eso, uno no sabe si lo leyó bien, ¿verdad? Bueno, acá con Aristóteles tenemos una frase de estas que hay que ponerle atención, a la cual hay que ponerle atención, hay que desmenuzarla. Hay que desmenuzarla y tenerle todo el cuidado del mundo. Esta ciencia estudia lo que es en tanto que algo que es. Y después dice, y los atributos que por sí mismo le pertenecen. ¿Ok? Vamos a ver qué quiere decir esto. Para decir esto, vamos a referirnos también a otras formas de conocer. Esta ciencia que estudia lo que es en tanto que algo que es, se ocupa universalmente de lo que es. O sea, abarca universalmente cualquier cosa de la cual podamos decir que existe o que es. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de la ciencia que se dedica al ser, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Parménides? Parménides nos decía que el ser es absolutamente todo lo que existe. Fuera del ser no queda absolutamente nada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Aristóteles nos está diciendo que la filosofía primera se dedica a estudiar lo que existe y que estudia todo lo que existe. O sea, ciertamente para Aristóteles, para la concepción que tiene Aristóteles de esta ciencia, no hay nada que se escape, que esté por fuera de los linderos de la metafísica, de la filosofía primera. ¿Por qué? Porque todo lo que existe va a caer aquí. Lo que no existe no cabe aquí precisamente porque lo que no existe no lo podemos agregar porque no existe. Entonces, es la absoluta totalidad de lo que existe lo que nos va a interesar ahora. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos hacer conocimiento? ¿Cómo podemos tener conocimiento de absolutamente todo? Bueno, Aristóteles a lo que recurre es a los principios y las causas supremas o las causas primeras. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista de la perspectiva de la filosofía primera o de la metafísica, lo que tenemos es que hacemos preguntas sobre cualquier cosa. Ahí sí, sobre cualquier cosa. Pero no hacemos cualquier pregunta. Hacemos las preguntas que son más fundamentales y que son las primeras. O sea, las que demandan una explicación más fundamental. Por eso, acá estamos de la mano con la definición aquella de que la metafísica es la preocupación por ciertas causas y ciertos principios. Así la cosa, entonces, la metafísica se ocuparía de cualquier objeto, de cualquier cosa, con una perspectiva que es la perspectiva, más bien la que hace posible el ingreso de esa cualquier cosa, lo que ustedes quieran, a la preocupación que estamos teniendo, a la preocupación explicativa que estamos teniendo. Por favor, díganme si esto se está entendiendo bien o si hay alguna duda. Profe, ¿podría retomar lo de las causas supremas? Ok, lo de las causas supremas, en algún momento, más altas, superiores, en algún momento cuando estábamos viendo las nociones generales, yo lo que les decía es que también para estos autores, para Aristóteles en especial o en particular, las preguntas de la metafísica, las preguntas de la filosofía primera, son superiores también por su importancia. Porque realmente lo que nos da es la posibilidad de explicarnos pues todas las cosas, todas y cualquiera. Todas y cualquiera. Eso hace que esa explicación no sea cualquier explicación. Eso hace que esas preguntas no sean cualquier pregunta. De este modo, entonces, por eso es que también son supremas. Comprenderá que aquí, en tanto que son más altas o superiores, de alguna manera también hay un juicio valorativo sobre el tipo de objeto o del tipo de ingreso que hacemos a los objetos desde la filosofía primera. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, gracias. Perfecto, con mucho gusto. No sé si habrá alguna otra pregunta. ¿Esto va quedando claro?
Bien, Profe, ¿podría replantear, por favor, la definición de esta ciencia, tal vez en otras palabras más simples? ok. Bueno, sí, sí, sí. Ahora, para eso, veamos esto que esta tercer viñeta, Valentina. Mira, Aristóteles lo que nos va a decir es que las otras ciencias, ojo, las particulares, la metafísica o la filosofía primera es general, porque abarca todo. Las otras ciencias se ocupan, dice Aristóteles, de los accidentes. Ahora, ¿cuál es la precisión que está tratando de hacer aquí Aristóteles? ¿Cuáles son las otras ciencias y por qué son particulares en función o con, en comparación con la metafísica? Bueno, lo que tendríamos que decir es que las otras ciencias pone cualquiera. Valentina, ¿vos qué estudias, por cierto? Filosofía. Ok, filosofía. Bueno, eh, aquí hay compañeros y compañeras que estudian otras cosas, ¿verdad? Hay quienes estudiarán, no sé, biología, hay quienes estudiarán medicina, ¿verdad? Esto lo que hace es que de todo lo que existe, la biología hace una parcela. De todo lo que existe, la medicina hace una parcela. De todo lo que existe, la geología hace una parcela. Y se dedican a estudiar a profundidad esa parcela. ¿Qué quiere decir esto? Quienes hacen biología se dedican a estudiar bichos que estén vivos, ¿verdad? O sea, si ustedes, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo una piedra de cuarzo que una vez me regaló mi mamá. Esa la tengo ahí a la base de unas matas, creo. Bueno, no importa, ¿verdad? Es una piedra de cuarzo, es lindísima. Por fuera está partida, está quebradita, es realmente media piedra de cuarzo. Por fuera es como un canto rodado, como las piedras de río, pero resulta que por dentro tenía cuarzo. Es lindísima la piedra, ¿verdad? Si yo tengo dudas, si yo quisiera que alguien me explique más cosas sobre esa piedra de cuarzo, yo voy y busco un geólogo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que esa persona va a tener conocimientos que me permitan clarificar ciertas cosas sobre esa piedra. Yo no voy a donde alguien que estudió medicina. Yo no voy a donde alguien que estudió biología. Yo no voy a donde alguien que estudió o que estudia, qué sé yo, archivística, ¿verdad? A que me explique la piedra. Yo voy donde alguien que estudió geología. ¿Por qué? Porque yo sé que su campo de estudio particular, le da conocimiento, le da habilidad, le da destrezas que le permiten explicar piedras. Ahora, a veces nos ha pasado que nos encontramos ahí en el patio, en alguna matita, un bicho que nunca habíamos visto, ¿verdad? El otro día vieran qué bonito, eran como unos escorpiones sin cola, ¿verdad? Y inmediatamente contactamos a una amiga, bueno, a una prima que es bióloga. Y nos dijo, sí, son de este tipo, es raro verlos, son muy difíciles de ver, pero no son escorpiones, son de otro tipo de bicho, y ya ella, con el conocimiento que tiene, nos explicó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un bicho, es un ser vivo, y ella es bióloga. Ella se dedica a estudiar ese tipo de cosas. De la misma manera, si tenemos alguna duda, no sé, sobre alguna medicina, bueno, pues buscaríamos a alguien que estudie medicina, a alguien que sepa medicina, o que estudie farmacia o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque tienen parcelado por así decirlo, el ser lo tienen parcelado y en sus áreas de conocimiento se dedican a cada uno de estos. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Y con todo esto te estoy respondiendo, Valentina. ¿Cuáles son los criterios para saber cuál es la ciencia a la que se dedica cada quien? Bueno, precisamente porque desde cómo definen el objeto o el interés del estudio, entonces así es que se dedican a estudiar una u otra cosa. Ahora, como lo decía, cada una de estas ciencias particulares, ¿ah?, se ocupan de cuestiones accidentales que tienen que ver solo con ciertos objetos. La metafísica
La filosofía primera, ojo, va de nuevo la definición para para aclararla, estudia lo que es en tanto que algo que es. Retomando los ejemplos que he dicho, quien estudia geología estudia ciertos tipos de cosas a partir de ciertos criterios. Por ejemplo, no sé cuál sería una definición adecuada de geología, para ser honesto, pero yo podría decir que estudian ciertas cosas que están en la Tierra, digamos, entre otras cosas entre otras cosas se caracterizan por ser cosas inertes, ¿verdad? No son seres vivos, ¿verdad? Y a partir de ese criterio, pues ya uno puede ir más o menos ubicando a quién estudia geología. De la misma manera, cuando yo tengo alguna duda sobre un ser vivo, pues entonces busco a alguien que haya estudiado biología. ¿Por qué? Porque estudian las cosas que tienen, por ejemplo, la característica de que son cosas vivas. Si yo quiero estudiar o aprender algo sobre algún medicamento, aclarar alguna duda, pues voy a donde alguien que estudió medicina, donde alguien que estudió farmacia, se me ocurre ahora. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que les permite a ellos, a ellas, hacer esa parcelación, esa delimitación. ¿Qué es lo que pasa con la metafísica? El criterio para abordar un objeto es que exista. Y por eso es que es lo más general. ¿Los objetos de la biología le interesan a la metafísica? Sí, le interesan a la metafísica. ¿Los objetos de la geología le interesan a la metafísica? Le interesan a la metafísica, por supuesto. ¿Los objetos de la archivística o de la farmacología o de la medicina le interesan a la metafísica? Sí, le interesan. ¿Por qué? Porque son cosas que existen. Los objetos de la biología no le interesan a quien estudia desde los criterios de la filosofía primera, no le interesan porque sean seres vivos. De la misma manera que los objetos de la geología no le interesan a la metafísica porque sean objetos minerales o de la tierra. No, no ese es el criterio. El criterio es, ahí donde hay algo que existe, hay un interés de parte de la filosofía primera por explicar eso. ¿Por qué? Porque es la ciencia que explica algo, lo que es, en tanto que algo que es. Es decir, estudia lo que es a partir del hecho de que sea algo que es o que existe. Y eso es lo que hace que surja el interés de la filosofía primera cosa. Y la segunda, por eso es que es la más general de todas las ciencias. No hay ninguna otra ciencia que sea tan general como la filosofía primera. Valentina, ¿quedó más claro esto? Clarísimo, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta, por favor? Profe, y por ejemplo, no sé, se me viene ahorita a la mente como caso de disciplinas como la química, no meternos en eso, pero digo yo, ¿cómo hacían ellos para explicar un fenómeno que estudie esa disciplina, por ejemplo? Al igual que lo hacemos ahora, lo explicaban con las herramientas que tenían. Obviamente, usted entenderá que para poder hablar de química, de Aristóteles hacía falta por lo menos unos 23 siglos. Así, más o menos, ¿verdad? Entonces, pero sí sabemos que los griegos ya sabían ciertas reacciones, sabían de ciertas reacciones, o sea, en la antigüedad ya se sabía de ciertas reacciones, cómo se manipulan ciertos componentes y cosas por el estilo. Entonces, ellos eso es lo que es el conocimiento al que podían echar mano. Qué sé yo, algunos de estos conocimientos serían eminentemente metalúrgicos, otros serían, no sé, de preparación no sé, de medicamentos o de venenos o cosas así por el estilo, pero en este sentido, responderían desde el conocimiento que tenían de esas cosas. Ahora, cualquier tipo de conocimiento sobre cualquier tipo de cosa se puede convertir en una preocupación relacionada con la filosofía primera, en tanto que aquello de lo que se esté hablando se aborde como algo o a partir de qué existe. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. No, a usted, Germán, muchas gracias a usted. Profe, pero entonces una pregunta. Ok,
la filosofía primera se interesa por lo que existe, por lo que es, ¿verdad? Pero metafísicamente nosotros podemos tener un problema en la biología, por ejemplo, Sí, o no. sí, O sí. sea, sí, o sea, no es que la metafísica no se vaya a preocupar definitivamente por otros campos, digamos, o por otras completamente, sino que tendría que definir muy bien ese problema biológico que quiere estudiar, pero que sería metafísico, ¿no? Sí, es que esa sería la cosa. Habría que distinguir entre el problema abordado metafísicamente Claro, ajá. que el problema abordado biológicamente. Si Por es un supuesto, problema... Ajá, digamos, ajá, como, como para ilustrarlo mejor con la piedra, con la misma piedra que usted presentó. sí, Ok, yo no quiero tal vez saber eh, eh, la composición geológica de esa piedra, porque eso le interesaría es a la geología. Pero sí. sí quisiera tal vez saber algo sobre el tacto con esa piedra, que sería como, digamos, cómo tengo yo el sentido del tacto sobre la piedra o dentro de la piedra o una cosa así, ya eso sería como un problema más metafísico, por así decirlo. Se lo voy a poner así. Ajá, ajá. Se lo voy a poner así. Por ejemplo, yo puedo tomar objetos de la geología o objetos de la biología solo para hacer la comparación. Por ejemplo, una piedra y, no sé, estos pseudoescorpiones de los que mencioné anteriormente. Yo puedo Claro, hacer, vamos a ver, la pregunta metafísica es, ¿qué es lo que hace que que este bicho, este pseudoescorpión, sea un pseudoescorpión? ¿Y qué es lo que hace que la piedra sea una piedra y no otras cosas? ¿Verdad? Ve, pero ahí el criterio no es ni biológico ni geológico, es metafísico. es metafísico, exactamente. Esa era como la diferencia que quería encontrar, como que quedara como más clara. Sí, Tal vez no Profe, la claro. poner, pero súper bien, gracias. Profe. Es más, voy a agregar algo a esto que estaba hablando con Cintia para darle la palabra también a esta otra persona. Lo que le voy a decir es esto, también llega un momento, también lo podemos ver desde las otras ciencias hacia la metafísica. Por ejemplo, hay momentos en que los biólogos tienen que preocupar, vamos a ver, quienes estudian biología, quienes estudian biología, eh, parten del hecho de que hay seres vivos, ¿verdad? O sea, y eso lo sabemos, ¿verdad? Ahora, hay ciertos fenómenos, ya en el límite del campo científico, que hace que tengan que preocuparse, por ejemplo, de problemas que son más ontológicos, ¿verdad? O de problemas que son más de definición. Y ustedes han visto que esos son problemas fundamentales para la metafísica según Aristóteles. Por ejemplo, vamos a ver, el otro día estaba discutiendo con una amiga que me decía, estábamos hablando de vamos a ver, la anécdota es bastante irrelevante, pero sirve para el ejemplo. Estábamos hablando de vegetarianismo y todo esto, estábamos hablando de hongos, entonces ella me decía, no, y que a ella le encanta que los hongos puedan comerse y todo eso, porque como ella es tan vegetariana, ¿verdad? Todo lo que sea vegetal le gusta. Y entonces yo caí así en cuenta, le digo yo, no, pero son toque, los hongos no son vegetales, son de otro reino. ¿Cómo que son de otro reino? Sí, le digo, yo no se acuerda, es otro reino aparte, no son vegetales, son hongos, son del reino fungi. Y ella me decía, no, pero son vegetales. No, le decía yo, no. Y entonces ahí la discusión se convirtió en una discusión un poco metafísica, porque entonces ahí hay que apelar a un criterio ontológico a propósito de qué es lo que hace que un vegetal sea un vegetal y que un hongo sea un hongo, como para poder distinguirlos. Ve, entonces, Cintia, ahí tenemos algo de la biología a lo cual o sobre lo cual podemos llegar a una discusión ontológica. Ahora, cuando la discusión es ontológica, lo que estamos haciendo es metafísica, aunque aquello de lo que estemos hablando sean seres vivos. ¿Se entiende, Cintia? Por supuesto, sí, claro, claro.
Y disculpe disculpe que agregue este estribillo, pero es que a mí me parece fascinante esto. O sea, me parece maravilloso. A mí es que esto me encanta, ¿verdad? Y esa pregunta en ese sentido se convierte en una pregunta metafísica. De la misma manera que, no sé, quien estudia biología llegará el momento en que alguien tenga que decir, bueno, pero entonces, ¿qué es vida? ¿Qué es vida? ¿Qué es lo que podemos catalogar como vivo y no vivo? Ya ahí la pregunta no es solo biológica, ¿no? Ya empieza a ser una pregunta filosófica también. Y en mucho sentido también metafísica. ¿Alguien quería participar? Perdón. Le había Yo tenía una pregunta. Por favor, adelante. Por ejemplo, eso de que mencionaban de la piedra, si yo llego a preguntar, tal vez sea una pregunta un poco estúpida, pero ¿cómo pensar desde la piedra o qué piensa la piedra o qué siente la piedra? Es una pregunta metafísica. Puede serlo, Valentina. Y no lo crea, esa es una pregunta que se ha hecho en filosofía. Está aquel artículo famosísimo, fenomenológico, de la fenomenología también, pues tiene mucho que discutirle o que discutir desde la metafísica, que es aquel artículo de, ¿qué es? O más o menos, ¿qué significa qué es ser un vampiro? Ser un murciélago, más bien, perdón, no un vampiro, sino un murciélago. Para tratar de ubicarnos en la manera en que percibe un murciélago, y tiene que ver con toda esta discusión fenomenológica de qué es lo que significa para nosotros a partir de nuestras sensaciones, a partir de nuestros sentidos, a partir de la manera en que interactuamos con las cosas, qué es lo que significa construir un mundo. Bueno, la pregunta ahí sería, ¿cómo construye mundo un murciélago? En relación con la piedra, la pregunta de qué siente una piedra o qué se sentiría ser una piedra, esa pregunta no tendría, no tendría, eh, ¿cómo decirlo? No sería una buena pregunta, no sería una pregunta eficiente, puesto que puesto que las piedras no tienen, no generan sensación. Entonces, no habría manera en que nosotros pudiéramos preguntar sobre qué siente una piedra, porque las piedras no sienten, ¿verdad? Las piedras tampoco piensan, ¿verdad? Entonces, nos ubicaría en ese sentido. Pero sí es una pregunta que tiene esa validez en tanto que trata de clarificar también la manera en que nosotros nos relacionamos con las cosas. Y en ese sentido se relaciona también con lo que es accidental, que está aquí en la tercera viñeta. Es una buena pregunta, Valentín. Gracias. Perfecto, perfecto. Y vamos a ver, Aristóteles nos dice, vean, esta ciencia que se pregunta por las cosas que son a partir del hecho de que son, ¿verdad? Nos hace generar ciertas preguntas. Una de las cuales ya hemos visto en el curso, que es, por ejemplo, quienes buscaban los elementos de las cosas. Tastogeia, diría Aristóteles, ¿verdad? Por ejemplo, quienes buscan elementos, ¿ya? Tales buscando el agua, Heráclito proponiendo el fuego, Anaxímenes hablando del aire, ¿verdad? Cosas por el estilo. Esto es una discusión que para Aristóteles es bastante importante. Entonces, estamos bien con esta definición de la ciencia que estudia lo que es en tanto que algo que es. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿Seguimos adelante? ¿Qué era epistemia? Episteme, perdón. Episteme, ciencia, está aquí. Gracias. Sí. Bien, sigamos entonces. Ahora, ojo, este es un recurso, digamos, casi que de estilo de Aristóteles, que es el siguiente. Decir frases como lo que es, en tanto que algo que es, se dice en muchos sentidos. Así empieza el capítulo segundo de este segundo libro. Ya, voy a permitirme leerlo. Dice Aristóteles, no, perdón, no es que así empieza el capítulo cuarto.
sino que dice más bien Aristóteles, algo que es, se dice en muchos sentidos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de particularizar esto, ¿verdad? En Aristóteles, cuando se refiere a esto de esta manera, lo que está es queriendo decir esa manera particular en que la filosofía primera se refiere a su objeto de estudio. Ojo, el objeto de estudio es general, es el más general que existe, es el ser o los seres, lo que existe, ¿verdad? Es lo más general, lo más universal, pero la pretensión explicativa es particular. ¿Por qué es particular? Porque es propia de la metafísica y no de otras ciencias, sino de otros conocimientos. Otras ciencias, las que hacen las parcelas del ser, que les estaba diciendo anteriormente, hacen preguntas también particulares. Por ejemplo, la biología se va a preocupar por aquellas cosas que sean seres vivos. No sé, la química se ocupa por, no sé, las moléculas y su interacción, como, no sé, no podría, ahorita no he pensado en una definición de química como para hacer aquí algo más o menos decente, ¿verdad? Pero el punto es que la metafísica también tiene una manera particular de abordar las cosas, que es dedicarse a ellas a partir de que son cosas que existen. Y en haciendo eso es que se convierte en la ciencia más universal, ¿verdad? Por eso es que es importante entender esto. Porque una vez que esto lo determinamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del toón que habíamos dicho tanto en las nociones generales como en la primera clase sobre Aristóteles? Que en Aristóteles vamos a hacer una ontología y esta ontología tiene que ver con lo que es, con toón, ¿verdad? Lo que es y cómo esto se relaciona con ciertos otros principios. Veamos más o menos con qué tiene que ver. Veamos esta primera manera en que Aristóteles se refiere a esto, ¿verdad? Algo que es toón, ¿verdad? El ser. Hay quienes traducen esto de una vez como el ser. Algo que es, lo vamos a entender como las entidades, ¿verdad? Las usiai, la usiai que está ahí. ¿Se acuerdan cuando vimos el cuadrito de ontología en la primera presentación de Aristóteles, que habíamos dicho que están las entidades que pueden ser o sustancias primeras o bien también sustancias segundas? Bueno, en ese caso, Aristóteles nos está diciendo la filosofía primera se encarga de estas entidades. En otro sentido, también, ven, otro sentido, otro de los muchos sentidos en que se entiende toón, lo que es, vamos a hablar de las afecciones. ¿Las afecciones de qué? De las cosas. Aquí lo dice. Ta, pace, usiai. En ese sentido, ¿qué es una afección? Una afección es algo, es el efecto de el efecto que se produce cuando una cosa es afectada. Y vamos a ver qué significa eso. Afectar es incidir sobre algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me siento sobre la silla en la que estoy sentado, que es mi silla de trabajo, en este caso, en estas clases que he trabajado sentado, que he estado dando la clase sentado, yo recibo una afección de la silla. ¿Por qué? Porque la silla genera en mí sensaciones, ¿verdad? O sea, todo lo que es el tacto, ahorita estoy recostado al respaldo, ¿verdad? Cuando me hago para el frente, pues no siento el respaldo, pero cuando me hago para atrás, siento el efecto del contacto con el respaldo en mi espalda. Eso es una afección. La silla me afecta, pero yo también afecto a la silla, ¿verdad? ¿Por qué? El otro día estaba viendo ya la superficie así donde uno se sienta, qué sé yo, a raíz de que a veces las bolsas, qué sé yo, de ciertos pantalones, por ejemplo, los pantalones de mezclilla, que tienen como unos brochecitos de refuerzo, eso ha marcado la superficie de la silla. También, qué sé yo, que a veces uno se sienta tal vez con alguna moneda en una de las bolsas traseras y entonces eso de alguna manera marca la silla. O simplemente ya el solo roce
El solo roce, al tiempo, empieza también a generar ciertos cambios sobre, en este caso, la madera de la silla. Entonces, ven, hay afecciones. Las afecciones también decimos que son, que existen, que están, ¿verdad? Yo lo puedo decir. Yo siento la sensación que en este momento está generándose en mi espalda, ¿verdad? Las sensaciones que tengo que están ahí. O también los efectos, propiamente hablando, de la interacción entre la silla y quien se ha sentado en ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo veo la silla, la evalúo y hay marcas, qué sé yo, hay marcas de los zapatos en las patas, hay marcas en el sentadero, hay marcas en el respaldo. Esos son afecciones, ¿verdad? Los efectos de la interacción entre cosas que se evidencian en las cosas. Los procesos también son algo que es, según esta referencia de Aristóteles. Aristóteles lo dice así, los procesos hacia la entidad. Ta hodos eis ousian. Hodos, esta palabra que está aquí, ¿verdad? Es lo que tradujo, en este caso, Tomás Calvo, como proceso. La palabra literalmente en griego hodos significa camino, ¿ya? El recorrido que tiene que darse hacia la entidad. Por ejemplo, esta silla que es de madera, sobre la que yo trabajo, en la que yo me siento, ¿ya? Esta silla es de madera, ¿ya? La fabriqué yo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo supe lo que fue alistar la madera, procesar la madera y confeccionar la silla, ¿verdad? ¿Qué es lo ¿por qué les digo esto? Porque hay un proceso, un camino, un hodos, ¿verdad? Hacia la entidad. Vean, en este caso, Sanchitos fue el agente. ¿Se acuerdan de las causas que vimos hacia el final de la clase pasada? Sanchitos fue causa eficiente de que esta materialidad se configurara en una silla. Adelante. Disculpe, es que se me fue el internet. ¿Podría explicar qué es entidad rápidamente, por favor? Entidad. Claro, entidad es una manera de decir toón. Entidad, lo que es, ¿verdad? Algo que es. Vamos, voy a hacerme para atrás. ¿Se acuerda de esto? Perdón, ¿quién fue que hizo la pregunta? Yo, profe, Paulina. Paulina, claro, Paulina. ¿Se acordará de esta expresión, toón, que habíamos dicho que es la manera en griego de decir lo que es, ¿verdad? Que es una manera de decir ser o entidad. Entidad es precisamente, es una manera de referirse a lo que es. Las entidades son cosas que son, en tanto que son. Es lo que existe, es ese objeto o esos objetos de interés para la metafísica. Sí, Paulina. Perfecto, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Bueno, entonces les decía del proceso a la entidad. De la misma manera, ¿se acuerdan? En alguna clase yo les pasé fotos de un árbol y de una guitarra, un árbol de Cristóbal y una guitarra de Cristóbal. Bueno, ese no era el árbol con el que construyeron mi guitarra, ¿ya? Pero efectivamente se necesitó para pasar de árbol a guitarra que la madera, los metales, la cola que lleva también, y también los trozos de hueso que tienen las guitarras, pasen por ciertos procesos para que esos materiales terminen configurados, construidos en una guitarra. De ese proceso también decimos, eso es algo que es parte de lo que es. Adelante, por favor. Ok, y por ejemplo, ese algo que es puede ser diferentes. Algo que es, por ejemplo, me refiero a el árbol. Eso es lo que es. Ajá. Pero cuando pasamos del árbol a hacer una guitarra, ¿Sí? pasó de ser el árbol a ser lo que es. Sí. Pasó a ser otra cosa, ¿ya? Lo que pasa es que ya no es un árbol, ahora es otra cosa, ¿verdad? Y ambas cosas, serían algo que es. Ajá, son algo que es, son cosas de suyo, son cosas con pleno derecho, por así decirlo. Ahora, ahí
Valentina, te acordarás también de aquellos contenidos que habíamos visto a propósito de los cambios cualitativos y cuantitativos. Esto aquí lo podemos recabar o retomar, perdón, de la siguiente manera. Hay un algo que es un árbol, de lo cual se puede extraer madera, que también es algo que es, la cual también se puede reconfigurar en diferentes cosas, por ejemplo, sillas o guitarras. ¿El árbol es algo que es? Sí. ¿La madera es algo que es? Sí. La guitarra, la silla, no sé, la mesa, son cosas que son algo que es, sí. Cada uno de ellos son algo que es. Sí, son seres, son entidades. ¿Sí, Valentina? Sí, gracias. Perfecto. Ahora, de alguna manera también las corrupciones, las privaciones, las cualidades, etcétera, etcétera, estos son simplemente ciertas listas que da Aristóteles, son algo de lo que decimos son. ¿Qué quiere decir esto? Qué sé yo, también un defecto es algo, ¿ya? Por ejemplo, la silla de la que les estoy hablando, esta silla que yo utilizo, digamos que ya tiene los efectos de su uso, qué sé yo, tiene ciertas marcas en la superficie de sentarse, o sea, en el asiento propiamente hablando. Eso también existe. También existe, qué sé yo, el que se le haya hecho un, no sé, bueno, no es el caso, pero se le puede hacer un agujero por comején, por así decirlo, ¿ya? Ese agujero que está ahí, vean que, o digamos que se le astilla un pedazo y deja en ese sentido una pieza faltante, eso también sería algo que es. El faltante también es algo que existe en la silla. Y sería parte de la corrupción. Recuerden que corromper acá, lo que estamos hablando es de todos estos procesos que hacen que las cosas tiendan a dejar de ser lo que son, a descomponerse, como le pasa a todo lo que es finito, ¿verdad? Esta silla en la que yo estoy sentado, yo sé que es una silla que puede durar muchos años, ¿verdad? Pero por más que dure muchísimos años, por más que uno la cuide, por más que se le den todos el mantenimiento que haya que darle, esa silla dejará de ser en algún momento, ¿verdad? Bueno, todos estos procesos pues, mediante los cuales va a dejar de ser es lo que llamamos corrupciones de la silla. Y ahí podemos retomar esto eventualmente, también lo vamos a ver de nuevo con Tomás de Aquino cuando sea el caso, ¿verdad? Entonces, por eso es que algo que es se dice en muchos sentidos, se dice de muchas maneras. ¿Ven? To on legeta y polajos, que es lo que está aquí en griego. Por eso es que lo pongo también así en su transliteración, ¿verdad? Ahora, lo que es se dice en muchas maneras, en muchos sentidos, pero siempre en relación con un único principio, con un principio que es fundamental, que es el principio de contradicción o el principio de no contradicción. Pero ese lo vamos a ver cuando volvamos de la pausa, porque ya estamos llegando a las 11:50. No sé si tendrán, antes de irnos a la pausa, alguna pregunta o algún comentario. Yo le iba a hacer una pregunta, profe, Por por lo que favor, acaba de decir. adelante. Entonces, cualquiera de esas corrupciones, por ejemplo, un agujero, sería algo que es entenderlo como algo individual a la silla. En este sentido, un agujero sería una corrupción o una privación de la silla. Efectivamente, está en relación con la silla y solo puede darse en relación con algo. Vamos a ver, Larsen y todo mundo, piensen esto, piensen esto. ¿Qué es un hueco? Por ejemplo, un hueco en una silla, un hueco por comején o un agujero, no sé, qué sé yo, puede ser incluso parte de la parte estética de la silla, parte del diseño es hacerle un agujero a la silla en algún lugar. ¿Qué es propiamente hablando un hueco? Es algo, un hueco es algo. Sería un faltante de material.
Es exactamente eso, es una, por eso es que dice Aristóteles, es una privación, en ese caso es una privación de material, ¿ya? Un hueco, Ok. y por eso es que necesita de algo para poder ser. Si no hubiera silla, no es que uno dice, mira, bueno, elimino la silla, pero guardo los huecos, ¿ya? Y me los dejo para las próximas sillas que tenga, porque ese hueco me gusta mucho, entonces ese hueco lo voy a reservar para la próxima silla que me compre. No funciona así con los huecos, ¿ya? Porque el hueco precisamente es esa ausencia, esa faltante, esa privación que diría Aristóteles. Entonces vea que de alguna manera una privación es algo, de alguna manera, ¿verdad?, que surge a partir de la composición, de la configuración de esa otra cosa en la que está. Pero propiamente hablando e independientemente de aquello en lo que está, un hueco no es nada. No es nada. No es. No, no, por eso es que decimos de ese tipo de cosas como las corrupciones, las privaciones, las negaciones, etcétera, etcétera. Por eso es que decimos de ellas que no existen en independencia del ser en el cual inhieren. Sí, Larsen. Sí, entonces en ese caso solo serían algo que es, tanto que están relacionadas con el objeto. Es correcto. Es correcto. Ok. Por eso dejé de último esta última cita que está aquí en la esquina inferior izquierda. De ahí que, y ojo que aquí el blanco, si no era directamente Parménides, bueno, pues resultó ser Parménides, ¿verdad? De ahí que de lo que no es, ¿ya? Digamos que es algo que no es. Hasta se parece en la formulación. Va de nuevo. De ahí que de lo que no es, digamos que es algo que no es. ¿Ya? Valentina en algún momento tuvo preocupaciones a propósito de la nada y había hecho preguntas sobre la nada. Bueno, nosotros nos referimos a la nada como lo que no es, como lo que no existe. Pero es solamente una manera de decir que es lo que nos está diciendo Aristóteles. ¿Ya? Decir el ser de algo o decir lo que es se puede abordar de diferentes maneras y con diferentes significados. Uno de ellos es cuando lo que estamos es simplemente describiendo su absoluta ausencia. Cuando decimos que algo no es, lo que no es, lo que no existe, ¿ya? También lo mencionamos, diciendo precisamente eso, no es algo que no es. ¿Te acordás, Valentina, de esa pregunta? Se cortó un poquito por el internet. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, que es que en algún momento vos habías tenido la preocupación a propósito de la nada, a propósito de que precisamente la nada es algo que no existe y que cuando decimos que la nada es eso, pues de alguna manera lo estábamos trayendo a la existencia. Pero Aristóteles aquí nos está generando la precaución de que precisamente es una manera de darle sentido a lo que es. Cuando decimos que lo que no es, lo que no existe, es algo que no es algo que no existe. Ujú. ¿Ya? Esa es la preocupación que teníamos cuando estábamos viendo esto. Sí. Sí. Ok. Y yo en algún momento te dije que eso lo íbamos a explicar un poco cuando viniéramos a dar Aristóteles. Bueno, pues aquí está. Gracias. Perfecto. Bien, vamos al recreo. Ya tengo que son las 11:55. Entonces voy a detener aquí esta primera parte de la clase.